Continuamos explicando nuestras razones de oposición al CPLL, en concreto referido a las infraestructuras por agua potable. ¿Qué cantidad de agua potable requerirá el CPLL? ¿El acuífero de Alcoleja está capacitado para dar dicho suministro? Podemos hacernos una idea observando esta tabla. La población de Alcoleja tiene 188 habitantes y el consumo diario de agua potable por persona está alrededor de los 157 litros, con lo que en un día en la población se consumirían 29.500 litros. Pasado metros cúbicos, que es como realmente se mide, serían 29 metros cúbicos día. Trasladado al año serían 10.773 metros cúbicos al año. ¿Y cuál sería el incremento al aparecer el CPLL? Como podemos observar, serían alrededor de 1.100 personas, con lo que al cabo del año se consumiría por valor de 63.000 metros cúbicos. Es decir, el incremento en porcentaje indicaría de alrededor del 585% en el consumo de agua, al pasar de los 10.700 a los 73.800 metros cúbicos al año. En otras palabras, por cada 2 litros que se consumían inicialmente, después, con el CPLL, se consumirán más de 11 litros. No está nada claro que nuestro acuífero, el de Lull de la Font, sea capaz de suministrar el agua suficiente a todo el centro del CPL. Pero, ¿y el acuífero de Penàguila? Recordemos que desde el Ayuntamiento de Penàguila estaban dispuestos a ofrecer su agua a dicho centro. Como podemos observar en esta tabla, vemos que el acuífero de Penàguila suministra al propio pueblo, pero también a Benifallim y a Gorga. Es realmente un acuífero muy potente, como hemos visto, de más de 18 kilómetros cuadrados. Y cuando observamos el total de consumo de aguas que sale de este acuífero, vemos que está alrededor de 40.500 metros cúbicos al año. ¿Qué pasará cuando se tengan que suministrar los 63.000 metros cúbicos más? Pues se pasará, por tanto, a un incremento en porcentaje del 155%. Es decir, y en otras palabras, por cada 2 litros que se consumen inicialmente, en la actualidad, después se consumirán 5 litros. ¿Podrá este acuífero soportar esta carga extra? Como venimos diciendo en los demás apartados, no tenemos claro cuál es la intención del gobierno a la hora de obtener el agua suficiente para el centro. Lo que sí que tenemos claro es que el pozo que suministraba agua a la antigua base gitana no será suficiente ni de largo. Por tanto, hay, diríamos, 3 posibilidades para obtener el agua para dicho centro. La primera sería obtener el agua de Alcoleja, en concreto, diríamos desde el depósito que tenemos en la actualidad en el pueblo. La segunda opción sería Penàguila, obtener el agua desde Penàguila. Y la tercera, que si bien el acuífero de Sella es el más potente, creo que es la menos factible, como después explicaré. Estudiemos la primera posibilidad, es decir, la de llevar el agua desde el depósito que tenemos en Alcoleja. Aquí en este mapa podemos ver, por un lado, tendríamos Lull de la Font y aquí estaría el depósito de Alcoleja, situado a unos 800 metros sobre el nivel del mar de altitud, y recordemos que tendríamos que llevar la posible tubería a 1.018 metros. Esto vendría a ser, ya desde luego es aproximado, unos 1,5 kilómetros de tubería. Pero fijémonos en un apartado, que es que cuando ponemos en realidad esta opción del mapa, podemos observar esta zona de color verdoso. Esto sería zona de la Red Natura 2000, es decir, una zona protegida. Y por tanto, cualquier conducción que se realizara afectaría de lleno a esta zona de especial protección. Es aproximado, como he dicho, pero en fin, hay que tenerlo presente y que tenemos un desnivel positivo al pasar de 800 a 1000 metros, pasando, como vemos,
pudiendo aprovechar en unos casos la carretera, la serie 170, pero entrando, como podemos observar, dentro de la red 2000. Y nuestra pregunta es, ¿se ha hecho un estudio para ver si realmente nuestro acuífero será capaz de suministrar agua al CPLL? No hemos sabido de ningún estudio. Y por lo que vemos con el régimen de lluvias que tenemos en la actualidad, creemos de todas que desde luego será insuficiente. Lo único que nos puede crear es que nos falte agua al pueblo. Pasemos ahora a analizar la subida de agua desde el acuífero de Penàguila. Para analizar la posible subida de agua desde el acuífero de Penàguila, creo interesante primero tratar dos puntos. Como hemos dicho, o como he dicho, el acuífero de Penàguila es muy potente y en la actualidad suministra agua de riego al pueblo y también agua a dos pueblos, uno como es Gorga y el otro también Benifallim. Y por tanto, desde este acuífero están acostumbrados y saben llevar muy bien todo este tema, ya que la conducción desde Penàguila a Gorga ya en su momento fue considerado como un hito, ya que una conducción de más de 5 kilómetros de un pueblo al otro, pero eso sí, hay un desnivel, en este caso negativo, puesto que se pasa en este caso desde Penàguila en una altitud de 680 metros a una altitud de 545 en Gorga. Es decir, que en realidad esta conducción tiene un desnivel de menos 135 metros. Entre comillas, va a favor de vertiente. Y en el caso del agua que se lleva a Benifallim, en este caso, más o menos serán unos 3 kilómetros 800 metros, y es verdad que en este caso Benifallim está a 734 metros de altitud y Penàguila está a 680. Es decir, en realidad el desnivel no es muy grande y creo que se puede soportar. Pero ¿qué pasa ahora con esta subida a Aitana? En este caso, como hemos dicho, el pozo de Penàguila, los pozos de Penàguila están a 680 metros, mientras que el CPLL está a 1018 metros. Posibilidades de llevar el agua, pues aquí he considerado yo dos opciones. Una sería siguiendo la línea, en este caso, aprovechando todo lo que sea posible la conducción, lo que sería la 785, que sería la carretera, ¿vale? Que sería este en amarillo, ¿vale? Siguiendo más o menos la CV785, ¿vale? En este caso sería de aproximadamente unos 6 kilómetros de tubería, 6 kilómetros de tubería, y la otra posible conducción, repito, es aproximado y nada, y posiblemente a lo mejor no tendría nada que ver con lo que a lo mejor se podría realizar, pero en este caso, atravesando, como podemos observar, pinares, en este caso serían 4,7. Es decir, mientras que en uno serían unos 6 kilómetros, el trayecto amarillo, el azul serían 4,7. Pero repito, con un desnivel en este caso de 320 metros. Y como podemos observar, afectando, pasando por zonas de valles, picos, medio de un pinar y por tanto la cosa complicada. Y la pregunta del millón vuelve a ser la misma. ¿El acuífero de Penàguila podrá soportar esta necesidad extra? Y por último, hablar del tercer punto de toma de agua posible, que sería desde el acuífero de Sella. El acuífero de Sella es el más potente, con una superficie de unos 54 kilómetros cuadrados respecto a los 18 del de Penàguila y a los 6 del Colleja. Pero la conducción sería de casi de 6 kilómetros, atravesando lo que sería la Red Natura 2000 y con un desnivel de 600 metros. Desde luego, creo que en absoluto sería factible. Llegados a este punto, seguro que más de uno estaréis pensando, pues nada, ¿para qué llevar el agua desde tan lejos? ¿Y por qué no pinchamos o pinchan por alguna zona? ¿Buscan agua en pozos? Por supuesto que se puede hacer y no se descarta.
Pero ¿esto puede afectar a los acuíferos que hay? ¿Puede afectar al acuífero de Penàguila? ¿Puede afectar al acuífero de Alcoleja o al de Sella? Por supuesto que sí. No perdamos de vista que Penàguila está perforando o han hecho prospecciones a 200 metros de profundidad. Aquí, desde luego, si se pincha aquí arriba, se tendría que pinchar y bajar a muchos metros. Y podría, como digo, afectar a los pozos situados en las zonas inferiores. ¿Estamos dispuestos a correr ese riesgo? Por tanto, dicho todo esto, nos queda la pregunta: ¿cómo alterará al ecosistema las obras y el posterior incremento de consumo de agua? Exijamos información clara sobre la planificación de los servicios esenciales y, por supuesto, que el agua es de los más importantes.